Desde el punto de vista legal, la respuesta es sí. Tenemos una ley muy clara de autonomía del paciente, la 41/2002, pero es que además tenemos otras leyes, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, la Ley General de Sanidad, los códigos deontológicos que consagran la autonomía de las personas para decidir si quieren recibir o rechazar intervenciones médicas. El rechazo es una parte fundamental de este derecho porque no tiene sentido que me pregunten sí o no, si no puedo decir no, obviamente. Esta legislación se promulga primero porque la medicina no es una ciencia exacta, con lo cual nadie sabe si una intervención, por muy indicada que esté, me va a sentar bien o voy a ser de ese pequeño porcentaje en que no me va a ir bien y el resultado va a ser incluso fatal. Y también por los abusos que se han constatado por parte de la medicina a lo largo de la historia. El Tratado de Oviedo se firmó después de las experiencias en la Segunda Guerra Mundial, en que había médicos que experimentaban con seres humanos y como sociedad decidimos que los intereses médicos, por muy loables que sean, no están por encima de la dignidad de las personas. Esta normativa española tenemos también pues, que interpretarla a la luz de tratados internacionales, tanto el de derechos humanos como luego tenemos el Tratado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas desde el año 79 y se conoce como CEDAW. Y luego hay una recomendación, la número 24 de Mujer y Salud, que también trata este tema. Luego también tenemos jurisprudencia en este sentido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha decretado en diferentes momentos que las mujeres tenemos derecho a elegir el lugar, las circunstancias de nuestro parto. Aquí, claro, el embarazo o el parto son circunstancias que limiten nuestra capacidad de decidir qué pasa con el menor, ¿no? Aquí la primera pregunta es ¿quién es el destinatario de la intervención? Porque normalmente cuando hablamos de menores siempre pensamos en el típico ejemplo que nos ponen a los pobres testigos de Jehová, ¿no? Que no dejan que le hagamos transfusiones a los niños. Claro, aquí la persona destinataria de la intervención es el menor. Cuando hablamos de intervenciones forzadas en el embarazo y el parto, las mujeres somos las destinatarias de una intervención que tiene riesgos para nosotras, también para el bebé, y los beneficios potenciales a veces ni siquiera son para nosotras, ¿no? Esta sería una primera reflexión. Y luego también quería hablar todo este tema del menor que hoy en día está tan en boga, sobre todo en España. Yo he tenido que leer como el abogado del Estado en las Naciones Unidas cita el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. Y luego he tenido que ver cómo en España se niegan a ratificar de nuevo este convenio porque no quieren dar derechos a los menores que ya están en el mundo, a los MENAs, y no les importa pues, desahuciar a familias con menores, quitar acceso a sanidad a menores, desfalcar la sanidad pública. Bueno, el criterio de interés del menor, como vemos, solo se aplica a rajatabla si ese menor está dentro del cuerpo de su madre. Y luego recordar que jurídicamente el tema de los menores se instauró por temas de herencia. O sea, los derechos del nasciturus se establecieron a efectos de poder heredar si nacían. En cualquier caso, el embarazo y el parto, si atendemos a los tratados internacionales, son momentos de especial protección. La CEDAW y su recomendación número 24 dicen que las mujeres somos más susceptibles de recibir violencia de género, inclusive la sanitaria, durante el embarazo y el parto, y que es en estos momentos que se debe garantizar de forma especial nuestra capacidad de autonomía y consentimiento informado. Esto, de hecho, este año 2019 hemos tenido dos buenas noticias: la resolución 71/170 de las Naciones Unidas, y también luego hubo una resolución menos conocida en septiembre del Consejo de Europa, en la Asamblea Parlamentaria, y las dos se expresaban en idéntico sentido. Establece la obligación de hacer una interpretación desde los derechos humanos a la autonomía y el consentimiento informado. Establece que los Estados y los prestadores de salud son directamente responsables de garantizar esta autonomía, este consentimiento informado, y que su ausencia les es directamente imputable. Y luego también dice claramente que no es partidaria estas resoluciones de alegar el interés del menor porque considera que se está haciendo un abuso de lo que llamamos este interés. Entonces, dicho esto, también tenemos que tener en cuenta que en derecho, los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos fundamentales, que se considera autonomía del consentimiento informado como derechos humanos de tercera generación, les llaman, siempre sus limitaciones las tenemos que interpretar en sentido restrictivo. Es decir, siempre tendremos que buscar soluciones menos gravosas a un conflicto antes que limitar un derecho o imponernos por encima del derecho de una persona. Tenemos que hacer una reflexión colectiva de por qué, como sistema sanitario, proveedores de salud, parece que no logramos encontrar soluciones no violentas o soluciones en las cuales no necesitemos imponernos y no tenemos la capacidad de llegar a consensos, de hablar, de buscar el encuentro y el entendimiento, y sobre todo por qué no somos capaces de acompañar
a una persona que nos está pidiendo sencillamente algo diferente, ¿no? A mí también me pasa como abogada, a veces la gente elige cosas que yo no elegiría y está el desafío de acompañar esa opción. Por último, creo que estamos haciéndonos preguntas muy importantes, porque la libertad, creo que socialmente en Occidente la entendemos como libertad de consumo, ¿no? De yo voy al supermercado, hay 20 marcas de cereales, todas pertenecen a Procter & Gamble, pero bueno, yo tengo la ilusión de que estoy eligiendo unos cereales. Y no, la libertad se ejerce en aspectos importantes de la vida, aspectos educativos, de salud, cómo entiendo yo mi salud, cómo quiero que me atiendan, cómo voy a vivir mi vida y desde qué ideales. Y luego, por último, yo os quería citar una sentencia de 1997 de Reino Unido, siempre me parece muy importante citarla, es una sentencia que marcó un antes y un después en la zona de Common Law, que se llama, las zonas anglosajonas. Ahí tienen también pues, mucho más free birth, mujeres que paren solas, aquí nos parece ciencia ficción, pero esta sentencia como que lo dejó muy claro y el párrafo en concreto es que dice, el juez dice, la ley es, a nuestro parecer, clara. Una mujer competente puede, por razones religiosas, otras razones o sin ninguna razón, elegir no tener asistencia médica, aun cuando la consecuencia fuera la muerte o discapacidad grave de su bebé o la suya propia. Entonces, bueno, aquí la pregunta que nos hacemos es si las mujeres somos adultas y competentes o si no lo somos. Yo soy partidaria de que sí. Y bueno, os paso a Lucía Alcaraz. Gracias. Bueno, yo voy a ser un poquito más breve porque creo que el debate de la autonomía de la profesión no es aquí el sitio donde debatirlo. Sí que creo que después, cuando habléis vosotras, a lo mejor abrimos un poquito más este tema. Es un debate que ya está en la mesa de nuestra profesión de matronas. Pensando en hablar sobre este tema hoy, pensaba realmente si existe la autonomía de la matrona en nuestro país y si existe, dónde está esa autonomía. Y como matrona que he sido de parto en casa, creo que sí, que existe esa autonomía, pero que no va de la mano del respeto a la autonomía por parte de las instituciones, y esto es un tema que tenemos que trabajar y que tenemos que conseguir que la matrona esté considerada no solo por un BOE como autónoma, sino en la realidad de los lugares donde se da luz. Entonces, solo poner 4 temas sobre la mesa. Y es, siempre consideramos la autonomía de las matronas de mano de la autonomía de las mujeres. Los países donde más autonomía tienen las mujeres y más derechos, las matronas también están más derechos, están mejor consideradas. La autonomía no solo en el marco legal está considerada como tal en las mujeres, sino también desde el marco ético de la profesión de matrona. Nuestro marco ético engloba el respeto absoluto a las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos y sus procesos. Por otro lado, otro de los puntos clave que creo que hay que trabajar es sobre la soberanía de la profesión. La soberanía de la profesión entendida como poder autorregularnos como profesionales, como poder decidir sobre nuestros modelos de atención, sobre nuestros temarios, sobre nuestra formación más allá del grado, sobre dónde debe estar una matrona ejerciendo. Y esto ahora mismo está como castrado. Yo siento ese techo de cristal como matrona, ¿no? Que no podemos desarrollar todas las competencias que realmente están contempladas en un precioso BOE del 2009. Luego, además, un tema que creo que es clave y que aquí en Cataluña ha dado sus frutos en los últimos años es el hecho de que haya matronas en puestos de gestión, en puestos donde se deciden las políticas de salud de las mujeres. Y esto, bueno, Ramón es uno de los exponentes, yo le hago un reconocimiento desde aquí. Tenemos a otras muchas matronas también que han estado en puestos de gestión y eso, por ejemplo, en la atención primaria se ha notado muchísimo. Llevamos 20 años de una asistencia primaria en Cataluña de alta calidad y esto es gracias a muchas matronas que estuvieron en su momento y han estado en lugares de gestión. Por otro lado, y para acabar, comentar que también tenemos una asignatura pendiente y es el trabajo, la organización de trabajo en los centros asistenciales de forma no jerarquizada. En los hospitales, sean grandes o sean pequeños, trabajamos en modelos no transversales y esa jerarquización impide el acompañamiento de las matronas a las mujeres en todas sus versiones, desde la autonomía, pasando por las decisiones que se toman en cuanto a salud, llevar salud sexual, salud reproductiva.
Entonces, una vez dicho esto, habría mucho que hablar sobre la autonomía de las matronas y esperemos tener foros para hacerlo con tranquilidad, y lo que explicará Valle seguramente también tiene que ver mucho con esta autonomía y cómo se recibe esto cuando una mujer que está en un parto en casa se va a un hospital. Y ahí os dejo a vosotros. Para empezar, pediros perdón de antemano por cómo voy a contaros lo que me pasó, porque llevo 2 noches de insomnio buscando la manera de darle sentido a todo esto y no lo conseguí. Entonces he decidido que os quiero contar algunas cosas en concreto. No os voy a contar todo porque si no estamos aquí 3 días. Vale, la primera cosa que me gustaría deciros, me imagino que si estáis aquí más o menos las grandes líneas de mi experiencia las habéis leído por ahí. La primera cosa que os quiero contar es, a los pocos días de nacer mi hija, hablé con mi abuela, que es una mujer ya muy mayor, y le conté lo que había pasado. Y vale, yo soy francesa, mi abuela vive en Francia. Y su primera reacción después de haberle contado todo ha sido: seguro que esto te pasó por ser francesa, por ser extranjera en España. Y bueno, no le di muchas vueltas más porque pensé, bueno, mi abuela con sus 90 y tantos años, pues no voy a ponerme a debatir esto con ella. Pero a los pocos días, hablándolo con amigos, me decían lo mismo. Seguro que te pasó por ser extranjera. Y es que estamos tan acostumbrados a que hay que reconocer señales de ciertas violencias como racismo, xenofobia, homofobia, violencia de género, que cuando pones un cartel enorme que dice violencia obstétrica, te dicen, eso es porque eres extranjera. Eso significa que no sabemos que existe la violencia obstétrica. Es algo tabú y no podemos luchar contra algo que no tenemos identificado. Mi gran esperanza hoy es que podáis hablar de esto con la gente, que se sepa que no es algo que pasa una vez cada 2000 años porque te tocó por mala suerte. Puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Vale. Y ahora voy a pasar a otra cosa, ahora ya más en concreto. Gracias. Vale. Para poder defenderse de un tipo de violencia hay que tenerla identificada, y lo que os voy a contar hoy son un poco distintos episodios que hicieron que pudieran hacerme cosas en contra de mi voluntad. Y la pregunta es: ¿cómo hacemos algo a una mujer que no quiere hacer lo que sea? Lo primero que os voy a contar es cuando llegó la policía a mi casa. Estaba de parto, estaba con Valle, con mi marido. Estaba muy bien, estaba en una piscina de parto con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha alegría por lo que estaba sucediendo. Vamos, un mundo maravilloso, ¿no? Se paró el tiempo, un paréntesis genial. Con Valle había hecho un plan de parto en casa, y en este plan de parto había puesto que todas las personas que me iban a acompañar o que iban a entrar en mi casa ese día con lo que sea, les pedía que no llamen al timbre, porque hace un ruido horrible el timbre de mi casa.
Y hasta ese momento se había respetado al pie de letra mi plan de parto, hasta que llamaron al timbre. Valle cojo el telefonillo y bueno, yo la escuché desde la habitación de al lado decir no hemos pedido una ambulancia, es un error, y colgó. A los pocos minutos volvieron a picar y a llamar y Valle dijo con un tono un poco seco, por favor no volváis a llamar al timbre, que no es para este piso, os estáis equivocando, no sé muy bien qué dijiste, pero como que los cortaste. Poco después llamaban otra vez, pero esta vez a la puerta de mi piso, no abajo, no en el portal. Y a partir de ahí se torció todo, porque lo que se había respetado a pie de letra hasta no llamar al timbre, ahí ya no existía ni plan de parto, ni decisión mía, ni voluntad, ni nada. De repente en este mundo maravilloso en el que estábamos, entraron cuatro hombres, 2 policías y 2, no sé muy bien qué eran, o sea, personal de la ambulancia, no sé qué eran exactamente. Y empezaron que no había discusión posible, que había que cumplir la orden, que yo me tenía que ir al hospital sí o sí. Para una inducción, que era como, pero si ya estoy de parto en mi casa, ¿qué vais a inducir? Era totalmente absurdo. De repente ya no tenía sentido ninguno, el mundo en el que estábamos viviendo ya se había borrado totalmente. Valle estaba intentando mover un poco las cosas, creo que intentaste hablar con la jueza o... Bueno, yo no sé muy bien lo que pasó en este momento porque estaba de otras cosas. Pues eso, como veían que estábamos intentando hacer cosas, intentábamos parar el traslado, se pusieron como un poco más nerviosos hasta que en un momento uno de los policías dijo algo como ¿me vais a obligar a hacer uso de la fuerza con una mujer embarazada? Yo en este momento creí que... En este momento decidí rendirme y aceptar el traslado porque me imaginé que hicieran un uso de la fuerza, de la violencia, y pues, ¿quién ha soñado con esto el día de su parto? ¿No? Nadie. De repente, en el pasillo de mi casa, de la entrada de mi casa, estaba rodeada de 4 hombres que no es por distinguir entre hombres y mujeres, pero que nunca en la vida han tenido un parto y estaban decidiendo sobre mi parto. 4 personas que no me conocían de nada y que no hacían más que cumplir órdenes absurdas. ¿Ya ves? ¿Qué vas a inducir si ya estoy de parto? Todo esto entre 2 contracciones, ¿no? ¿Cómo se obliga a una mujer a hacer algo que no quiere? Metiéndole miedo, amenazándola, con hacer uso de la fuerza, nos decía que si no cumplíamos, que nos arriesgábamos a cárcel. Creo que no sé qué te dijeron a ti también, que sí estabas, o sea, bueno, de repente eran todo amenazas. Así es como consiguieron meterme en el hospital, con miedo. Bueno, esa es la primera cosa que os quería contar y ahora me voy a ir al día siguiente.
Llevaba ingresada en el hospital desde la tarde anterior y había pasado toda la noche con contracciones, había estado Valle un rato conmigo en planta y luego tuvo que irse porque no la dejaban quedarse más. Estuve con mi pareja en la habitación toda la noche con contracciones, intentando reconectar con mi cuerpo, intentando que esto avanzara, porque me vi atrapada en un cuerpo que luchaba para dar a luz y que no podía. Cada 20 minutos, 30 minutos entraba una enfermera o un médico de guardia, encendía la luz en medio de la noche, toda la noche. Estuvieron entrando para nada, o sea, entrando para vigilarnos, para mirar como quien va al zoo a ver un animal en una jaula, ¿no? Para mirar a esa mujer que quería parir en casa y que había ingresado por orden judicial. Por la mañana, después de esta noche horrible, yo ya no tenía, o sea, estaba totalmente desanimada. Por la mañana entraron en la habitación el médico que me atendió, junto a una enfermera y otros 2 hombres que no recuerdo qué cargos tenían dentro del hospital. Entraron con un papel doblado, una hoja doblada, y me dijeron: esta mañana hemos recibido otra orden judicial, enseñándome el papel doblado. Esta orden judicial dice que el bebé tiene que nacer ya, sí o sí. Y con esta orden judicial podemos hacer lo que queremos porque este bebé tiene que nacer. También dice la orden judicial que tenemos que poner vigilancia a las 24 horas a la puerta de tu habitación. Ahí con mi pareja ya no sabíamos ni qué hacer, ni qué decir. Era como, ¿qué absurdo es esto? ¿Qué está pasando? Entonces empezaron a negociar y me dijeron: bueno, mira, se ve que no te vas a dar a la fuga, entonces lo que vamos a hacer es que no te vamos a poner vigilancia a las 24 horas y como vemos que ya estás de parto, tampoco te vamos a inducir ni vamos a acelerar el proceso, pero tenemos 3 condiciones: tacto, ecografía y monitores. Claro, yo llevaba desde el día anterior diciéndoles que monitores y ecografías los que hicieran, pero tactos no. Intentó mi pareja hablar con ellos, pedirles por favor que no me hicieran tacto, que no era necesario. Todo eso lo hizo mi pareja, no porque decidiera él, sino porque era lo que yo quería y en ese momento yo no estaba para ponerme a negociar. Le contestaron que daba igual, totalmente igual, que yo estuviera de acuerdo o no, porque tenían una orden que les daba permiso para hacer lo que quisieran, con o sin mi consentimiento. Es decir, que podía aceptar por las buenas o que lo iban a hacer por las malas. ¿Sabéis qué pasa? Que esta segunda orden no existió en ningún momento. Era un farol. No hubo segunda orden judicial en ningún momento. ¿Cómo se obliga a una mujer a hacer algo en contra de su voluntad? Mintiendo, manipulando, coaccionando. Así. Pero ¿quién se puede imaginar, estando de parto después de una noche en el hospital, que te están mintiendo con un papel en la mano que sí se parecía más o menos a la orden judicial que había visto el día antes? Puede incluso que fuera la misma que tenían doblada en la mano. No me lo esperaba. No pensé que era un farol, no se me ocurrió. ¿A quién se le puede ocurrir? Tan poca profesionalidad. Sí, ¿no? Para querer salvarme o salvar a mi bebé, pues tienen métodos, a mi gusto, dudosos. Vale.
Y os voy a contar una tercera y última cosa de mi parto, que es en realidad el posparto. El posparto inmediato y no tan inmediato. Al final, lo sabéis probablemente, mi parto fue una cesárea con anestesia general. Me desperté ¿en qué? En reanimación. No sabía muy bien dónde estaba. Tenía gente a mi alrededor, o sea, pacientes me refiero. Veía a alguien a la izquierda, a alguien a la derecha, pero no sabía cuántas personas. Y al cabo de un rato vino una mujer a decirme: ¿dónde está tu marido? Yo qué sé, no sé ni dónde estoy yo. O sea, estará con la niña, me imagino, ¿no? Bueno, pues me estuvo riñendo porque no sabían dónde estaba mi marido. A todo eso estaba en neonatos con ella, estuvo todo el rato con ella. Y me dijeron: ¿tienes un número de teléfono para que le llamemos? Y yo, recién despertada de la cesárea, le estuve diciendo: sí, tengo o sea, de memoria le di su número de teléfono y pensé: menos mal que confío en mi pareja y no estoy pensando que se ha tirado y me ha dejado aquí sola con un bebé que todavía no he visto, que nadie me ha dicho cómo está mi bebé, dónde está, si está bien. Bueno, total que ella nació a la 1:40 de la madrugada. Hasta las 6, 7 de la mañana no la vi. Me llevaron a la habitación a esta hora. Llegué a la habitación en planta, no estaba mi marido, no estaba mi bebé. Y nadie me decía nada. Y yo empezaba a decir: ¿pero alguien me va a decir algo? Creo que ni siquiera me consideraban persona, ¿no? Yo era la loca que quería parir en casa. ¿Para qué le íbamos a dar información? Cuando por fin entraron mi marido y mi hija, entraron con 2 enfermeras que cogieron a mi hija, no me la acercaron, la posaron en el cambiador, le quitaron la ropa que llevaba puesta, le pusieron otra ropa que en neonatos le había dicho que para el traslado a plantas que la vistieran porque hacía frío. Bueno, pues le quitaron la ropa, echando la bronca a mi pareja por haberle puesto ropa que no era del hospital, sino ropa que habíamos traído nosotros. La pesaron y la posaron en su cuna. Y yo estaba, que no me podía mover, estirando el cuello todo lo posible para verla. Y de eso que me ve una enfermera y me dice: ah, es verdad, que no la viste todavía, ¿no? Menuda presentación, ¿no? Llevaba meses esperando a conocerla y esa fue nuestra presentación. Y dije: no la vi todavía, ¿me la puedes dar? Me la posaron encima, envuelta en ropa, mantas, 1000 capas. Y a los 2 minutos me dijeron: bueno, es temprano todavía, deberías dormir. Y la cogieron y la posaron en la cuna al lado y al fin salieron de la habitación, que fue cuando pude cogerla y conocerla. En el informe de alta del hospital mío trae ingreso por orden judicial, ¿no? En el suyo también. Ingreso de la madre por orden judicial. Eso significa que cuando la llevé al pediatra, en la primera visita que me pidió el informe de alta, que imagino que se lo pide a todo el mundo, el pediatra vio esta frase y se habló bastante del caso, con lo cual imagino que habrá dado cabos.
Eso significa que todos los días, cuando la llevo al pediatra, cada vez que la llevo al pediatra, tengo que demostrar que soy buena madre, que no la estoy maltratando, que a pesar de todo lo que se dijo, no hice más que querer lo mejor para ella en todo momento. No soy una irresponsable como me han pintado en varios periódicos y artículos. Solo creí que el parto en casa era una alternativa. Y está claro que no todo el mundo opina así. Esto también es otra forma de obligar a las mujeres a someterse a lo que sea, porque yo tengo miedo todos los días a que me la quiten. Y no creo que la esté maltratando, la verdad. No seré una madre perfecta porque no creo que exista, pero lo hago lo mejor que sé. Y me imagino que para ellos es muy útil meter este miedo, ¿no? De si te sales del hospital, cuidadito que igual te quitamos tu bebé. Nunca se ha llegado a pronunciar, ¿no? Pero yo noto que tengo constantemente como un foco encima de mí, que tengo que demostrar que lo estoy haciendo de una forma bastante correcta, como para que no me la quiten. A largo plazo tiene consecuencias muy graves. No es como no es como me he caído, me he roto una pierna, me dolió muchísimo, paso por quirófano y ya está. Yo sigo con pesadillas, flashbacks. Tiene ahora 7 meses y medio y vamos, para que pise un hospital tengo que estar inconsciente, porque yo por mi propio pie no voy a entrar, jamás, aunque lo necesite. Algún día creo que querré tener otro bebé. De momento solo me da un miedo tremendo que pueda pasar otra vez, que me tengan fichada. La presión social es muy fuerte y es importantísimo que se sepa que esto es violencia obstétrica y que es una forma de violencia ni más grave ni menos grave que otra, pero hay que reconocerla, hay que prevenirla y hay que luchar contra ella. ¿Se te ocurre algo más que quería decir y se me haya olvidado? Bueno, voy a dejar que arreballe. Pues yo, aprovechando que nos han mencionado, me gustaría como retomar un poco la historia desde el principio y contaros también mi parte, ¿no? Y por ejemplo, me gustaría decir que nosotros estábamos perfectamente tranquilas con que estuviera en la semana 42 y estábamos felices y contentas de seguir adelante el tiempo que Valentina necesitara para nacer. Y que la presión social, que no es poca y que es bastante importante, fue un poco lo que llevó a decir, bueno, pues vamos, hacemos una eco, hacemos un monitor, confirmamos que todo va bien, dejamos tranquilos a los parientes, ¿no? Y ostras, sí salió caro. Y desde el momento en el que fueron allí y empezaron a deciros
había algo que no iba bien, cuando era evidente que lo que no iba bien es que se estaba pasando de las fechas que ellos habían estipulado como correctas. Tuve la corazonada de que estaban exagerando lo que estaba sucediendo. Entonces le hicieron un monitor y estaba de maravilla, tan de maravilla que la matrona que lo interpretó dijo que era perfecto, y unos momentos más tarde vino el gine y dijo: está mal, está mal, tu bebé tiene una reducción en la variabilidad. Y ni siquiera fue capaz de decirme cuánto era la reducción de la variabilidad, ni fue capaz de decir cuánto duraba la reducción de la variabilidad. Cosas bastante sospechosas. A ellos les dijo una duración, en el informe puso otra, la agrandó en el informe. Y yo les insistí: por favor, hacerle una foto a ese monitor. Yo solamente quiero confirmar que lo que te han dicho es correcto. Y ya está. Obviamente le pusieron pegas para hacer una foto a ese monitor, y ese monitor no lo vi hasta bastantes semanas más tarde. Os podéis imaginar el monumental mosqueo al ver el monitor, y que era completamente normal. Cuando salió del hospital no nos imaginábamos ni remotamente que fueran a llamar a la policía o algo por esto. De hecho, fuimos a ese hospital y fuimos específicamente con ese ginecólogo porque había sido muy majo con otra pareja que habíamos acompañado en la 43+5, y les había hecho los controles y dejado marchar para casa con una alta voluntaria con total normalidad. Esta vez no fue tan generoso. Cuando nos llamó esa noche con contracciones, fue como genial, pues vamos, la cosa se pone en marcha. Y de madrugada ya, o sea, por la mañana temprano ya estábamos en su casa, acompañándola, súper felices, súper tranquilos, como una sensación de confianza y normalidad total. Y recuerdo que cuando picaron al portal, y picaron además como muchas veces, ¿sabes? Era como pi, 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 pi. Y yo pensé que era publicidad. Y levanté el telefonillo en plan: por favor, no hagáis tanto ruido, ¿sabes? Y me dijeron lo de la ambulancia. Y me quedé extrañada, pero de verdad todavía no me creí que eso pudiera estar pasando. De hecho, recuerdo que ella estaba en la piscina y yo volví con mi compañera y le dije: no os vais a creer lo que nos ha pasado, lo que nos acaba de pasar. Estamos aumentando nuestras anécdotas en los partos. Resulta que ahora estaba la ambulancia en la puerta. Seguro se ha confundido, era como el piso de arriba, el piso de abajo. Cuando un poquito más tarde, no mucho más tarde, picó la policía a la puerta, me quedé helada. Recuerdo que miré por la mirilla y les vi y pensé seriamente en no abrir, y pensé, bueno, pues eso, más desobediencia que estar dentro de casa y no abrir la puerta. Pues como que, sí, de nuevo el miedo y la coacción a que no aceptes lo que la ley dice. La policía en este caso. Sí. Y nada, para mí ese momento de abrir la puerta fue muy simbólico, porque efectivamente de cada historia, de cada vivencia te quedas como con ciertas imágenes, ¿no? Y para mí fue esa de abrir la puerta. Y como 2 semanas después estaba en casa de una amiga matrona y picó alguien a la puerta. Y me vi como en piloto automático caminando hacia la puerta a abrirla, y me quedé parada en seco mirando la puerta a 2 metros de distancia. La miré, me di la vuelta y me marché. Y sentí, no, yo no voy a volver a abrir la puerta. Simplemente no voy a ser yo quien abra la puerta. Veremos a ver qué pasa, pero... Y sigo teniendo esa sensación cada vez que estoy en casa ajena. Y
Y lo que vino después fue mucho intentar dialogar con los policías y con el médico que venía en la ambulancia, pero no obtener mucha respuesta, ¿no? O sea, para mí es que la discusión era: vienes con una orden judicial para hacer una inducción, la mujer está de parto, yo soy matrona, o sea, ¿qué más necesitas? ¿Está de parto? ¿Estoy controlando el latido del bebé? ¿Está bien? ¿Qué más necesitas? Pero, como bien decís al principio, vivimos en un país en el que la autonomía de la matrona y la autonomía de la mujer están bastante infravaloradas, cosa que a mí me choca porque me he formado en Inglaterra y es como que me resulta muy alienígena que esto sea así. Pero totalmente me ningunearon, o sea, para ellos que yo fuera matrona era como si era la limpiadora, les daba exactamente igual. En ese momento les dije: lo siento muchísimo, pero os voy a hacer esperar. Les sonreí, me di media vuelta y fui a llamar a Marta Busquets. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando, hablando contigo y con Francisca, me dijisteis: si ya hay una orden judicial, poco es lo que se va a poder hacer. Y ahí es como que me derrumbé, ¿no? Porque pensé, o sea, hasta ese momento pensé: aún con la policía en la puerta, algo podemos hacer, algo podemos razonar, esto se puede revocar, alguien tendrá sentido común y lo aplicará. Pero no, porque la orden ya estaba dictada y nadie quería revocarla. Entonces, mandamos un mensaje al grupo de gente local para que empezaran a movilizarse para venir a casa de Clementín. Al final las cosas se desencadenaron tan rápido que no llegó a llegar nadie antes de que nos marcháramos. Llamé al hospital y les dije la situación y les dije que, por favor, porque también le dije al médico que estaba de la ambulancia: ¿puedes tú valorar la situación, ya que a mí no me dais credibilidad, para que simplemente se pueda quedar aquí? Y él me dijo: no, yo soy un médico general, yo de obstetricia no entiendo. ¿Y por qué coño te mandan en una ambulancia a esta situación si tú de eso no entiendes? Así que le dije: o sea, que tú eres médico general y yo soy matrona. O sea, que yo, que tengo más conocimiento y autoridad que tú en este momento sobre esta situación concreta, te digo que está de parto y que el bebé está bien. ¿No te fías de mí? Mándame un gine. No, un gine no te lo vamos a mandar. No puedes salir del hospital para venir aquí a hacer pijadas con vosotros. La gine que me respondió en el hospital me dijo que fuéramos para allá y que ya veríamos qué se podía hacer. Claro. Y llamé al juez y el juez, muy bueno, quien me respondió allí, yo pedí que me respondiera la máxima autoridad y me dijo: yo soy la máxima autoridad y si esa ley, o sea, si esa orden judicial ya está acusada, no tienes nada que hacer. Y me colgó el teléfono. Ahí fuimos transitando un poco de la incredulidad a la aceptación de la gravedad de la situación. No me dejaron acompañarles. Me pidieron el DNI, me dijeron que me llevaban a comisaría si no les presentaba mi DNI. Incluso te separaron a ti de Luis. Y ella fue en la ambulancia con 2 personales sanitarios que no tenían ni idea de partos. Su marido con la policía detrás y nosotras con el juez detrás. Y ahí es cuando la cosa empezó a coger
mucha caña, porque en medio de toda esa historia y con ellos todavía en urgencias, les preguntamos, ¿os parece bien que digamos que esto está ocurriendo porque nos parece alarmante y que no digamos vuestros nombres? Y nos dijeron que sí. Así que empezamos a bombardear al Partos Nuestro y a todo lo que pillamos por ahí para que se supiera que eso estaba pasando. Y más datos. Llegaron a urgencias, les pusieron un monitor. Ni siquiera te pusieron un monitor, te escucharon con un Doppler. Eso, un Doppler. Curioso, ¿no? Que a una mujer que supuestamente su bebé tiene peligro de muerte, ni siquiera le ponen un monitor para dejar registrada la evidencia de que ese bebé estaba bien, sino que utilizan un Doppler. En cualquier caso le dicen que está bien. Y después de mucha dilación la mandan a planta. ¿Cuánta urgencia se supone que había? Nos dejan unas horas más en casa y ya habría parido. Antes de que la hubieran trasladado a partos, habría parido. Pero no. Cuando consiguieron ir a partos, ir a planta, nosotras nos alegramos muchísimo porque fue, vale, por lo menos podemos estar con ellos un rato. Y allí estuvimos un poco como digiriendo lo que estaba pasando, pero intentando inyectar el máximo ánimo posible. Como, vale, estamos aquí, esto es una mierda, pero vamos a intentar que sea el mejor parto posible. Y ahí estuvimos intentando contarnos chistes, moviéndonos, dándole masaje, apretándole punto de inducción en tobillo a ver si aquello aceleraba, pidiéndosele que se masajara los pezones y haciendo un poco todo lo posible con las pocas herramientas que teníamos en ese momento en marcha para que la cosa ganara fuerza. Y en ese momento salió el arcoíris. Y una foto que hemos compartido por ahí es como de ese instante, ¿no? De, vale, ten fe, venga, todavía pueden ir las cosas bien aunque se hayan torcido hasta ahora. Y yo recuerdo de irme esa noche dejándola con bastantes contracciones y con la esperanza de que tuviera un hermoso parto autogestionado en la planta del hospital. Mi teléfono estaba disponible si hacía falta ayuda telefónica. Y bueno, lamentablemente por la mañana me desperté con una llamada, pero que no tenía muy buenas noticias, y es que las cosas se habían ido frenando, como en realidad era lógico, pero que todavía no queríamos agarrarnos a esa última fe de que las contracciones no se pararan, ¿no? Que siguiera la cosa en marcha. Desde mi punto de matrona, para colmo de males, durante toda la noche no escucharon el latido del bebé. Y me parece tan patético que fuerces un ingreso, por supuesto, malestar del bebé, y ni siquiera lo escuches. Es como que realmente creyeran que ese bebé y esa mamá estaban mejor en el hospital que en su casa conmigo. Y la diferencia del cuidado era abismal, simplemente por presencia, ¿no? Y a lo largo de ese día se organizó una manifestación en la puerta del hospital. Esa era la parte que te saltaste. Bueno, pues te toca a ti. ¿Quieres contarla? No. Bueno, pero puedes contar la parte de cómo percibiste desde dentro. ¿Quieres que lo haga ahora? ¿Qué afectaba? Venga, sí. Pues sí, por la mañana os decía antes que me venía este médico diciendo da igual
lo que quieras, lo que no quieras, da igual tu consentimiento. Puedes aceptar por las buenas o lo hacemos por las malas. Y la manifestación, la mediatización, todo lo que se hizo para hablar del caso, tiene su lado negativo, que es que todo el mundo se puso a opinar sin tener ni idea. No a mi favor. Pero tiene su lado positivo, y es que a medida que iba avanzando el día, pasamos de este discurso de porque yo lo digo, perdón, por mis santos cojones, ¿no? Por ser médico, a poco, bueno, sí, lo vamos a hacer, pero por favor, fírmanos el consentimiento informado. Eso lo hacemos porque eres tú, que es como te estamos haciendo un favor, ¿no? Y eso lo que denotaba es que poco a poco se iban ablandando en el sentido de que tenían miedo. Y esto creo que jugó a mi favor, aunque no bastó, pero eso, la presión en ese momento la tenían ellos también, y me fue útil. Desde ese momento de la manifestación empezó la cosa a girar como una especie de rueda inmensa de prensa. Fue cuando Marta habló en televisión y bueno, para mí la parte positiva es que se visibilizó. Y ahí quiero también hacer el inciso de que ha habido otros 2 casos, uno en octubre y otro en noviembre, y no se ha sabido de ninguno de los 2. Y el motivo fue simplemente que esas familias no quisieron compartirlo. Uno de los relatos, el de Menorca, está contado por quien les acompañó en la página de Parir en Libertad, por si queréis echar un vistazo. Y esperamos que el otro, que fue en Salamanca y que consiguió librarse porque se puso de parto esa noche y se fueron a otra casa porque no tenía intención de parir en su casa, y entonces la policía probablemente les buscó y no los encontró. Lamento decir que luego tuvieron presión por parte de los pediatras y llamada de atención como de avisar a servicios sociales. O sea que cuando no ganan la batalla también puede haber repercusiones. Pero bueno, yo creo que esto es algo que ya venía ocurriendo desde hace un tiempo. De hecho, el caso del 2016, ¿verdad? De aquí de Barcelona, de Sant Boi. No sé si lo he dicho bien. Y el caso de Brasil, de la mujer que por tener una cesárea previa se la arrancaron de su casa para llevarla a otra cesárea. Y es más, yo creo que es algo que, sin orden judicial de por medio, es algo que está sucediendo un día sí y otro también, especialmente con tema de inducciones. ¿Qué pasa? Que normalmente la coacción y la carta de niño muerto son suficientes para conseguir que la mujer ceda. La diferencia en este caso, y posiblemente también en los otros, es que la mujer tenía el apoyo suficiente como para sostener su no. Porque una mujer que tiene intención de parir en el hospital y está allí dentro y le dicen te tienes que hacer una inducción sí o sí, pues se encuentra sola. O se cambia de hospital o encuentra otro apoyo o acepta las condiciones. Y también con relación a eso me parece como muy importante decir que sí, nos pasó a nosotras, pero le podía haber pasado a cualquiera, porque la única característica que tiene para que esto te pueda pasar es simplemente que digas que no a algo que ellos consideran que es mejor que hagas. Siguiendo con el relato, yo me pasé
sentada en el pasillo a la puerta del paritorio, por lo menos intentando escucharla a lo lejos y enterarme de lo que estaba sucediendo. Su chico me fue contando lo que iba pasando y iba viendo como la presión iba en aumento y el cansancio también. Y cuando... Bueno, más durante el día hicieron varios monitores en los cuales dijeron y escribieron que había de nuevo reducciones en la variabilidad, y yo no sé si este señor no es muy listo o qué le pasa, pero la cuestión es que las reducciones de la variabilidad son significativas y son menores de 5 y en ningún caso eran menores de 5. Y entonces, pues eso, era como que se estuvieran justificando y dejando por escrito que había esa preocupación. Es más, cuando fue el juicio, que fue en julio, el mismo señor tuvo la brillante idea de sacar un nuevo as de la manga en pleno juicio que no aparecía por ninguna parte en la documentación de la historia clínica, que es decir que la niña venía de cara y que esa posición es imposible para parir, imposible, y que estaba abocada a una cesárea. Curiosamente no se la hizo al principio. Se supone que esa ecografía que vio con esa presentación tan maligna ya fue al principio. Y, sin embargo, es como... No vale con exagerar el monitor, no vale con escribir lo que te da la gana en la historia clínica, no, venga, vamos al juez y sacamos más ases de la manga. Que luego me pregunto cómo eso tiene credibilidad. Porque, oye, si no lo has documentado por ninguna parte... Y otro dato que me parece significativo es que a lo largo de todo el embarazo la consideraron de bajo riesgo, en ningún momento se le puso ninguna etiqueta. No es que eso hubiera importado, desde mi punto de vista, pero en cuanto todo ocurrió y tenían que justificarse, hasta engordaron su peso para que entrara dentro de índice de masa corporal alto. Y es como... ¿Hasta dónde va a llegar la tergiversación? ¿Cómo es posible que saques este supuesto factor de riesgo a posteriori? Yo conseguí entrar un ratito con ella en el momento en que su pareja salió a comer algo porque el pobre llevaba sin comer todo el día y sin dormir. Y en ese rato la coaccionaron fuertemente para romper bolsa, hacer pH, todo en base a un monitor normal. Los pH salieron normales, todo estaba bien. Y nada, y entonces en torno a la 1 de la mañana pues pasaron a cesárea con la única justificación de falta de progreso. Falta de progreso. Perdón, que es que igual tengo... ¿Qué más? Para mí, las implicaciones que esto ha tenido es que ha sido, por un lado, muy intenso y bastante duro en esos primeros días, como estar ahí e intentar sostener lo más posible, con además un móvil que ardía. Pero la adrenalina te ayuda. ¿Y la anestesia general cómo se justifica? Porque la anestesia epidural que pusieron también bajo coacción le dio picores en los brazos y entonces consideraron que podía tener una alergia y cuando fueron al quirófano optaron por anestesia general en vez de epidural.
Las implicaciones. Sí, después de esos días vino como una sensación de agotamiento completo, ¿no? Creo que tú sentiste lo mismo. Es como que seguíamos sobreviviendo con ánimo de mejorar la situación en algún sentido, ¿no? Y luego es como si nos hubieran dado una mazaza encima, simplemente. Los meses que siguieron fueron de hacer informes, a ayudar a hacer el informe pericial y a la vez seguir acompañando a parejas que estaban absolutamente empapadas del miedo de que esto les pudiera pasar a ellas. De hecho, el siguiente parto que tuvimos después fue el de mi compañera, que también estaba en el parto de Clementín. Y bueno, pues el plan de huida estaba bien preparado, teníamos claro, cambio de dirección, o sea, se fue a la Seguridad Social, cambio de dirección, dijo que se marchaba a Madrid a parir, porque es que para colmo de la situación parió de 43 más 1. Después del juicio. Sí, después del juicio. Esperó al juicio y parió. De hecho, el día del juicio se presentó allí con 42 más 4 más 5, súper embarazada, a escuchar lo que tenían que decir allí. Ahora mismo a mí me resulta tremendamente difícil no hablar a todas las parejas de todo lo que puede pasar y de todas las formas en las que tienen que tener cuidado y protegerse. Y hasta en algún momento he pensado como, por favor, no hagáis ciertas cosas porque yo ahora mismo no me puedo permitir acompañar esto de nuevo. Y a lo largo de todos estos meses, a mí también se me han venido un montón de flashbacks. Lo de la puerta es un ejemplo. Y especialmente ha sido muy, muy marcada esta sensación de estar reviviéndolo de nuevo en octubre, cuando hubo el caso de Menorca. Saber que estaba volviendo a pasar me desmoralizaba tremendamente. Porque inicialmente pensamos que el que se visibilizara y se denunciara podía servir para que no volviera a pasar. Y de repente nos dimos cuenta de que, como hubo tanto mal comentario al respecto desde nuestro punto de vista y tanta validación de lo que hizo el médico y el juez, pues que del revés se había abierto la veda a que otros profesionales consideraran que era una buena y sana opción proteger a la madre y a su bebé de semejante manera. Y eso obviamente nos ha hecho sentir bastante mal. Y simplemente lo que desearíamos es que la gente se fuera concienciando, ¿no?, de lo que esto significa. Y para mí como que lo más importante es que tengamos clarísimo que la mejor manera de proteger a un bebé es protegiendo a su madre. Es que me parece tan lógico. Y que nos vayamos como bajando desde esa posición de ego y de poder y de creer saber qué es lo correcto para otra persona. Yo creo que a algunos médicos les haría falta parir para darse cuenta de que tú no eres nadie para decir qué es lo mejor para otra persona.
porque si no te has visto en sus zapatos no tienes ni idea de lo que es mejor para esa persona. No sé, creo que igual lo dejo así. Bueno, sí, a mí se me hace difícil seguir, pero bueno, yo, mira, os quería agradecer mucho, bueno, por el nombre de los tres, si queréis decir algo, mucha valentía. Esto que estáis haciendo ahora, explicando esto delante de mucha gente, es muy valiente, yo creo que servirá también. Ojalá se sepa mucho más. Yo no tengo nada más que decir porque tampoco puedo, pero probablemente del público, si queréis comentar alguna cosa, pues tenemos un rato, ¿no? para hablar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María García de Vicuña, soy matrona, trabajo en el Hospital de San Juan de Dios. A mí el discurso que habéis hecho, lógicamente hay una parte que me ha gustado, porque es una parte vivencial, pero soy matrona asistencial de un hospital, con lo cual, lógicamente, estoy un poco influenciada por lo que nosotros trabajamos en los protocolos, que posiblemente no te digo que sea la mejor manera, porque son protocolos muy estrictos, y me encuentro en situaciones que tenemos mujeres que quieren seguir después de la semana 42x1, que es lo que tenemos de máximo como seguridad, y realmente nos encontramos en situaciones difíciles, ¿no? Pues lógicamente, que somos profesionales de la medicina, la enfermería, y trabajamos con protocolos basados en evidencia científica. Por tanto, vuestro discurso, lógicamente, con toda la naturalidad, hay una parte feísima. Yo pienso que esas cosas aún llegando a la policía, que no sé lo que habéis hecho, es feo. No es la persona adecuada que tenía que ir en ese momento. También la cuestión sería que mirar si realmente ese parto pudo ser estacionado en el hospital de Barcelona. Yo creo que mi discurso, por lo que yo quería transmitiros, es que hay que buscar acercamientos y confrontación, porque si buscamos un discurso de confrontación entre lo que es el modelo de parto humanizado en el domicilio, que sea más allá de lo que los protocolos dicen de las 42x1, yo pienso que hemos de buscar no la confrontación, sino el acercamiento entre los profesionales, ¿vale? Lógicamente, los profesionales de las mujeres que quieren parir en un hospital, en domicilio, como si quieren parir o incluso ahora se está diciendo que la mujer quiere hacerse una cesárea, es una cesárea. Por tanto, lo que el resumen que haría es buscar el parto respetado y que la mujer consiga su expectativa. Pero desde el punto de vista no de la confrontación, los malos y los buenos, porque ni unos son buenos y los otros tampoco son tan malos, sino de realmente buscar ese espacio de entendimiento. Hemos hecho un cambio de paradigma de una clínica muy medicalizada y vamos a hacer un parto humanizado. En las mismas instituciones, hospitales de tercer nivel, estamos haciendo un parto respetado y estamos intentando conseguir las expectativas de las mujeres. Y francamente, ese tanto por ciento pequeñito, ¿no? Porque lo es actualmente, de parto de domicilio, que las mujeres quieren decidir cuándo se desarrolla el parto, ¿no? Y si es una semana 43, pues bueno, pues asumen esa responsabilidad, ese hecho, pero no desde la confrontación, no desde el bueno y el malo, sino desde el consenso, y yo, como matrona, yo nunca me pondría mucho papel porque no tengo tantas agallas para ponerme a hacer partos en domicilio, pero francamente encontrar ese foro donde nos juntemos matronas, profesionales obstetras, y busquemos de qué manera no tengamos que hacer confrontación, porque son vivencias, y pienso que lo ideal sería buscar el entendimiento. Buscar un foro, que lo podemos perfectamente hacer con los pequeños, buscar de qué manera podemos conseguir estas situaciones, porque son situaciones muy feas, pero también es verdad que la vivencia al final se convierte fea, todo sospecha de que se ha hecho mal, que se ha manipulado una serie de cosas que son lenguajes que seguramente son ciertas, pero desde ahí yo pienso que no vamos a conseguir nada. Se tiene que hacer desde mesas de consenso para que realmente, de manera unitaria, no haya confrontación y busquemos un consenso.
hay muchas formas de hacer las cosas, esa es una opción, y hay 1000 otras. Yo he tenido 0 confrontación con el sistema. Yo me he formado dentro del sistema de salud inglés, donde cuando tú ibas a un parto en casa, avisabas al hospital y le decías, estoy con una mujer, está de parto, estamos en casa, todo va bien, a la mínima que haya un problema, pasamos al hospital. Ese ha sido mi punto de base. Ahora sí, en este momento me puedes oír más desde la rabia porque me he sentido traicionada. Sí, pero me parece que el caso es porque pasaba de las semanas de gestación, no porque hubiera un parto en domicilio, ¿no? Entiendo. Está bastante coaccionado, o sea, está relacionado lo uno con lo otro. No, pero los partos en domicilio en principio no se cuestionan si estás... Cierto. A ver, yo más que nada por centrarme, igual estoy diciendo una burrada, pero creo que el parto en domicilio no se cuestiona, incluso mujeres que están con parto en domicilio tienen una complicación que se asumen en los hospitales, pero otra cosa es cuando realmente, dentro de lo que nosotros tenemos como protocolo, semana 42 de un día, ¿Qué quiere obligatoriamente tienes que hacer una comunicación ¿Qué al quiere juez. decir protocolo? El protocolo, que es una manera de actuar, lógicamente, de que tenemos que tener seguridad. Los protocolos derivan de guías clínicas. Las guías clínicas son recolecciones de evidencia, de la mejor evidencia posible, que no siempre es ideal, sino que... Y las guías clínicas tienen la función de decir cuáles son las opciones. A mí que el protocolo diga que en la 41 más 1, dijiste. 42 más 1. Ah, vale. ¿Sí? ¿Quieres aportar? Pero es que el consenso lo hay cuando hay 2 partes que tienen igual de poder de decisión. ¿Vale? Aquí no estamos en esa situación. Realmente, la mujer tiene la última palabra sobre lo que ella quiere hacer, y lo que dicen las guías clínicas internacionales, como por ejemplo son la NICE, es que sí, vale, tú puedes ofrecer como base la inducción por acercarse a la semana 42, pero tienes que ofrecerle también la posibilidad de un manejo expectante. Y el ginecólogo, y después el manejo expectante. Como si quieres ir al río a parir. Exacto. Hola, perdón, para parar un poco esta confrontación que creo que se ha creado, quería recalcar la última frase que has dicho, que ha sido la de concienciar, ¿no? Creo que esta sala está llena de personas que quieren concienciarse de que la mujer es capaz de parir. Yo no soy matrona, soy madre. Mi primer parto fue horrible en el hospital, con mi plan de parto, con toda la historia. El segundo ha sido fabuloso en mi casa. Yo no creo que sea una cuestión de las personas en sí, sino más del protocolo y de la despersonalización que vive es profesional a la hora de trabajar. Entonces, esa es la cuestión, concienciarnos, ¿no?, sobre el poder que tiene la mujer de país, donde quiera, cuando quiera. El protocolo y el personal sanitario tiene la función de apoyar, informar y respetar a la mujer. Decida lo que decida. Y el manejo expectante no es solo hasta la 42 ni hasta la 43, es todo lo que esa mujer se quiera. Nosotros tenemos que avisar a jueces, pasar a la semana 42 con unos, pero la mujer no tiene previsión de ingresar para inducción. Nosotros en la prueba nos tendrán, tiene la obligación de comunicar al juez. No, Bueno, está bien saber que San Matadeo avisa a la jueza por si alguien está pensando en lo que parir. me lo dices hace 10 meses y lo evitamos. Yo solo comentaría que la ley, hasta donde yo se habla de función orientadora del protocolo, y luego también a comentar que los protocolos en España es un poco especial, porque así como tiene las guías NICE, aquí en Barcelona cada protocolo es de su padre y de su madre. Entonces, si todos están basados en la mejor evidencia, a mí alguien que me explique por qué hay tanta disparidad entre centros en la misma ciudad.
Y luego a mí me parece muy ruin lo de avisar al juez, especialmente un procedimiento que no tiene garantías. Es que te dictan una orden sin haber dado audiencia a la persona interesada, que esto es lo más espeluznante del tema. Te dicta una orden un juez que puede decir esta orden sin haberte siquiera escuchado, ¿no? A mí me preocupa que Sant Joan de Déu, porque mencionas, no tenga herramientas para acercarse a esta cuestión de otra manera. Y luego también me preocupa que, claro, en todos los casos que no nos enteramos, como decimos, porque igual Sant Joan de Déu está avisando al juez y no lo sabemos. Yo conozco otro caso en el que también estoy involucrada. Creo que es preocupante. Creo que es difícil buscar espacios de diálogo desde hay un protocolo que me obliga a avisar al juez. Entonces no hay espacio de diálogo, porque me estás diciendo que... ¿Dónde está ese protocolo? Los protocolos de Sant Joan de Déu y que en teoría son públicos, esto las mujeres no lo vemos. Sería interesante también que se publique este protocolo y podamos debatirlo en un foro. Con todo el cariño lo digo, pero a mí me apetecería debatir esto y agradezco que hayas venido. La pena es que no vengáis más personas a lo mejor desde las instituciones, porque creo que sería... Y luego también, que Clementina había mencionado, creo que es importante decir que los casos que hemos tenido en España de inducciones forzadas, intervenciones forzadas, siempre han sido mujeres extranjeras. Siempre había un componente... Los que yo tengo noticias sí que es verdad, además, pues, si ya entramos en el tema del colorismo, si son mujeres oscuras, pues aún más. Y luego también conozco un caso de una chica adolescente, que como era adolescente, pues tampoco pintaba nada lo que ella dijera. Yo creo que el tema de las culturas es porque la mujeres extranjeras, sobre todo las mujeres del norte de Europa, van mucho por el pacto respetado. A nivel cultural. No, pero me refiero al contrario. O sea, normalmente si nos encontramos con mujeres latinoamericanas, negras, etcétera, pues ellas aún menos les dan el espacio de decir. Igualmente estaría bien que intervinieran otras personas. Bueno, ahora como... Sí, ¿me vais a dejar que modere yo, por favor? No, simplemente para dar palabra a más gente y sin respetar los órdenes que vamos viendo, ¿no? Ahora quedaba aquí, luego aquí y luego allí. ¿Vale? Aquí sois dos. Sí, pero Monse ha pedido esa palabra hace un rato largo. Vale. Hola, yo soy matrona. Personalmente no hago partos, sino que acompaño partos y nacimientos. Para mí algo que tenemos que tener presente, y creo que va para todos los profesionales de la salud, pero especialmente las matronas, nosotras somos abogadas de lo que quiere una mujer. La ley de la autonomía del paciente está por encima de cualquier guía de atención, de cualquier protocolo, y la ley de la autonomía del paciente parece ser que se le olvida a mucha gente. En la ley de la autonomía del paciente dice claramente que cualquier usuario de la salud tiene derecho a revocar y a no aceptar cualquier tratamiento o prueba diagnóstica que se le ofrezca, y que los profesionales de la salud tenemos el deber de ofrecer alternativas a eso que no acepta la mujer o el usuario en su momento. Y creo que aquí, cuando se dice más de 42 más 1 no se permite, no se le está ofreciendo alternativas a las mujeres que no desean esa inducción. Vamos a tener que ser un poquito más humildes, porque en salud y también en enfermedad se ha demostrado que los mejores resultados se dan cuando se personaliza, cuando se va un caso por un caso, con cada realidad clínica, emocional, física, económica, familiar, etcétera, etcétera. Cada persona tiene esa realidad y hay que respetarla y hay que acompañarla con todo ese potencial que hay detrás. Y eso significa ser humildes como profesionales de la salud. No se puede estar imponiendo un protocolo a una mujer, porque por encima de eso está la ley y sus derechos. Y nosotras, nuestro deber es ser su abogada. Por cierto, como anécdota quería decir que la jueza tuvo la gentileza de citar la ley de autonomía del paciente en la orden judicial.
Yo quería solo añadir que por encima de la evidencia científica, por encima de la ley, estamos las personas. Deberíamos. En la línea que yo creo que es muy importante que para un sistema sanitario existan unos protocolos en general. O sea, para mí tienen que existir y el hecho de ir confrontando los resultados de una práctica va haciendo que se vayan diseñando unas líneas por donde tiene que transcurrir. Pero sabemos que los protocolos son como una media. Y en una curva de Gauss, la media es la media. Pero a ambos lados queda muchísima gente que no queda dentro de exactamente este protocolo. Entonces, yo creo que la cualidad de un sistema de salud es cuando alguien queda fuera de esta media, se atienda en la medida de que la capacidad social de un país, de una situación, lo permita atender a estas individualidades. Porque lo que nos habéis contado es un seguimiento personal, realmente dentro de la normalidad, fuera del protocolo. Esto es lo que da cualidad a un sistema, el poder respetar todas estas peculiaridades dentro de un algo que es orientativo, y respetar como orientativo un protocolo me parece muy bien y sistema de salud. Pero la cualidad luego viene del respeto a cada individualidad. Hola, soy matrona. También deciros que los protocolos de la SEGO es una sociedad inventada para proteger y cuidar a los ginecólogos, no a las mujeres y los bebés. Los protocolos de la SEGO son para proteger a los profesionales socios de la SEGO. Los protocolos no son leyes, son recomendaciones que las mujeres pueden decidir aceptar o no. Los riesgos de una inducción, o sea, ahora mismo lo que hay en evidencia científica, porque los protocolos de la SEGO no se basan para nada en evidencia científica, ¿vale? Se basan en las necesidades de cubrirse las espaldas de los ginecólogos, ¿vale? Entonces, la evidencia científica más reciente en cuanto a la gestación prolongada dice que sí, que a partir de la 42 aumenta un 1 por 1000 la mortalidad neonatal y que no está claro, hacen falta más estudios para saber si ese 1 por 1000 que se aumenta se debe al protocolo mismo de inducción de las madres y no a la gestación prolongada. Eso es lo que hay ahora de ciencia al respecto. O sea, y muchos estudios que dicen que los riesgos de una inducción superan con creces a los riesgos de simplemente esperar. Luego, o sea, una inducción supone un parto más duro, más largo, más doloroso, más difícil, con muchos más riesgos para la madre y el bebé. Más riesgo para el bebé de sufrimiento fetal, para la madre de parto intervenido, cesárea, forceps, etcétera, riesgo de hemorragia grave después del parto. O sea, todos los riesgos se disparan de una inducción y van a obligar a una madre a someterse a ese riesgo elevado por la gente. Es increíble. Otra cosa que he de decir, no sabéis cuantísimas madres que atiendo últimamente, que tienen clarísima, ¿no? Madres con conciencia, que buscan el embarazo, que saben clarísimamente el día de la concepción. Incluso fertilizaciones in vitro, se sabe exactamente el día de la concepción. Y yo estoy de 40 semanas y en el hospital dicen, no, la primera eco dice que tú estás de 41. ¿Qué narices? Tú estás de 40, o sea, por favor, de más grande de lo que estás, ¿no? Ya tiene que dar de cuando quieren hacer, pero cuando es tan importante, unos días, 2 o 3 días, es tan importante porque te van a inducir, te van a enviar bueno, te van a enviar al juez y todo esto, por favor, no estéis robando días a las madres. Quiero decir que si la madre tiene clara la fecha de concepción, que solo pudo ser aquel día porque no hubo más días, eso tiene más valor que nada en el mundo. La primera eco de las 12 semanas tiene un margen de error de 1 semana. En fin, lo siento que hablo con esta rabia porque estoy muy ofendida, porque lo siento, este tema me pone...
importante recalcarlo, y es que al final lo que estamos debatiendo aquí no es tanto si protocolo, si no protocolo, es que se trata de una violación de derechos humanos y o sea, todo lo que habéis explicado es una detrás de otra violación de derechos. Es que como si quieres parir en el río, da igual. O sea, las mujeres tenemos derecho a la información veraz, ¿vale? Que te expliquen pues, los riesgos que tiene pues, parir en casa, los riesgos que tiene parir en el hospital, qué riesgos dejas de asumir si no vas al hospital, que seas en casa, en el río, en la selva, donde quieras, ¿no? Y si tú estás en plenas facultades, pues tú puedes decidir lo que quieras con tu cuerpo, es que es tu integridad física, es que no hay ninguna ley que defienda eso, es que no puedo entender la cascada de cosas que pasaron amparadas, ¿por qué? Si es que no hay no sé, es que no hay ninguna ley que diga eso, y encima hay leyes que dicen lo contrario, es como, no sé, y lo que... Y no puede ser que a una persona la obliguen a una intervención física, o sea, es como que si yo no me quiero operar, no me opero, es que es realmente muy fuerte. Entonces, protocolo está muy bien, pero es que no es ese el debate es mucho más de base, es de derechos humanos. Y si yo quiero parir en el río, yo voy a parir al río, y punto y final. Y si, por ejemplo, se considera que yo no estoy en plenas facultades porque tengo un delirio, que pienso que tengo que ir a parir al río sola porque tengo el bebé hijo de no sé qué ángel y tal, pues ahí sí también la ley me puede proteger y sí que se puede hacer pues un ingreso involuntario por un tema de psiquiatría, tal, por ahí va por otro lado, pero en el sentido de protegerme a mí, que yo no estoy ahora mismo pensando con claridad, pero una persona en plenas facultades que está decidiendo sobre lo que quiere en su parto, es que no tendríamos ni que debatirlo, pero me alegro mucho de verdad que hayas decidido elevar esto a donde sea, porque creo que has abierto muchas puertas, bueno, todas, Marta, todas, y creo que eso es muy importante. Lo que no puede ser es quedarnos calladas, porque esto tiene que llegar a todas partes. Y al final, el concepto de violencia obstétrica, hace un año, hoy lo reflexionaba porque vengo de otra jornada, ya con esto acabo, hace un año y medio era una palabra que no podías decir, o sea, en una jornada de profesionales o de matronas o de gines o tal, era algo que no podías, ¿no? Y ahora está encima de la mesa, esta mañana estaba en la jornada en la que estaba, ¿no? ¡Pam! Es como que está ahí. Y creo que es muy importante, y es pasito a pasito, y os felicito de verdad por eso, por elevarlo a donde estáis llevando. Yo quería... Me tomo la palabra solo para pedir disculpas porque no soy azafata profesional, soy intrusismo absoluto y me siento además, pido también disculpas a un moderador. A mí me gustaría añadir que tenemos que tener cuidado también con la parte de las capacidades mentales. Pero que es la única, Sí. única manera, Sí. la única justificación. Sí. Sí. Y luego la otra cosa que también quería añadir es que estamos poco acostumbrados como profesionales sanitarios en España a que las mujeres nos digan no quiero esto. Y la primera herramienta es la coacción, para que así se vuelvan a meter por el camino que ya teníamos pautados, donde nos sentimos más seguros. Yo también me siento más segura dentro del protocolo, yo también tengo protocolos, yo también sigo guías clínicas. Pero las sigo adaptándolas a la mujer que tengo delante, porque me parece que esa es la forma correcta de trabajar, ¿no? La forma más profesional. Entonces, como el problema es que no estamos acostumbradas a que nos vengan las mujeres y nos digan, oye, pues mira, me parece estupendo tu protocolo, pero yo no quiero hacer eso. ¿Y qué harían en Inglaterra? A mí es que esto me parece como muy curioso que no se baraje. En Inglaterra, una mujer se niega a una intervención, sea la que sea, y el profesional sanitario escribe en la documentación clínica la mujer se niega a la intervención que le hemos aconsejado. Le hemos hablado de los riesgos y de los beneficios que esta decisión lleva y tiene la decisión firme de rechazar la intervención. Punto. Es que no hace falta ni que ella firme, ni hace falta que esté por escrito todos los puntos en los que se arriesga. No hace falta nada. Ha dicho que no quiere y yo lo escribo. Y con eso yo ya estoy protegida, porque es que en realidad mi labor es, como bien dijisteis antes, la de ser su abogada.
la de protegerla a ella. Y tenemos que tener claro a quién estamos sirviendo, porque en realidad el sistema de salud se supone que sirve a los pacientes clientes, ¿vale? Nosotros somos el foco del sistema de salud. Sin embargo, está la presión que se ejerce, que hay profesionales que piensan que están trabajando para el sistema, aún pisoteando los derechos de una mujer. Y eso, bueno, pues por lo menos que lo valoremos, que lo integremos y que digamos, bueno, vale, pues soy partícipe de esto. Y ya decido lo que hago con ello, ¿sabes? Que igual necesito esto para comer. Pero por lo menos desde la conciencia. Hola, soc estrangera als Estats Units i, bueno, també lesbiana, però crec que ara l'estranger és més un en contra o algo així. No consigo entenderte. Ay, lo siento. Ya lo traducimos. Sigue. Que es extranjera de Estados Unidos. Te entiendo en inglés. Com a estrangers, què podem fer per... Le traducimos. Sí, en inglés. Sí. As foreigners, what can we do to, I guess, avoid big problems created by that? Because I feel like for me, obviously, I've been here 5 years and I speak Catalan, not Spanish. And I'm trying to work on that, but... No, that's perfect. Basically, I guess, having looked, it seems like the only available option is to go with a home birth because that's where I know that I have one provider. But I'm curious if there is kind of a halfway point or some place where you can say, yes, these, this group of people, they speak your language or they're going to work with you. I don't know. No tengo 100% clara la pregunta. La manera que puede hacer para asegurarse de tener un parto respetado, entiendo. Sí, y la opción intermedia. Para mí la opción intermedia siempre ha sido que tú tienes tus derechos, está la ley de autonomía del paciente y tú vas allí y te niegas a lo que tú no crees que sea necesario o no quieras para ti. Pero ahora ya no te sé decir eso. Sí. Las... Vale, bueno, como decían antes también, seguramente me repito algunas cosas, pero básicamente creo que mucho de lo que hemos dicho, ¿no? Que decía ahí lo de lo que es la fecha de concepción, pues al final casi todas las cosas que han salido aquí es porque no consideramos a las mujeres, no consideran a las mujeres competentes, como decía Marta al principio, o no se creen, que no hay más allá, ¿no? Yo no soy matrona, no soy abogada, no soy madre, que he sufrido violencia obstétrica y, por ejemplo, pues si ponen luz a lo que quiero expresar, ¿no? Ya de una confrontación, estoy de acuerdo en encontrar un espacio, pero no tenemos que olvidar que hablamos de situaciones muy diferentes, ¿no? De poder y de privilegio. Y a mí, por ejemplo, de todo lo que has dicho, que seguramente pues, hay cosas que decían de protocolos desfasados o que no estamos hablando de evidencia científica, no me la saltan. En cambio, cuando me ha hecho un clic en el corazón es cuando has dicho de lo que ha contado de Bizan, casi seguro que era de paz, ¿no? Pues a mí esta duda me duele, porque pienso que es esta parte la que siempre está encima nuestro, ¿no? Esta duda de lo que las mujeres creemos, decimos o queremos. Hace no tanto no se nos dejaba votar y era simplemente porque pensaban que éramos un poco lerdas, como para tomar semejantes decisiones importantes. Ahora mismo hemos conseguido ese paso, pero se cuestiona que tomemos decisiones inteligentes y de eso deriva todo esto. Nada, yo quería decir que las personas y las mujeres también hemos luchado por el derecho a la asistencia sanitaria, pero que un derecho es un derecho, no es una obligación. Nos han convertido un derecho que acceder a de repente una obligación. Además que, con todos los respetos, pero ¿cuándo ha sido la medicina amiga de las mujeres? La medicina
tiene una tradición muy misógina, nos han intervenido, los padres de la ginecología eran asesinos en serie, los dibujos con los que estudian los obstetras son de mujeres a las que sin el otro asfixiaban por encargo para diseccionarlas luego y dibujarlas. Mujeres pobres que nadie sabía quiénes eran en Londres, mujeres rurales. ¿Cuándo la medicina ha estado de parte de las mujeres? Para mí la respuesta es nunca. Nunca ha estado de nuestra parte. Y como mujeres, a veces pienso que hacemos muchos esfuerzos en decir, porque no quiero inducirme, porque la evidencia dice, porque los estudios dicen, no basta con que una mujer diga no quiero. Y debería bastar que te diga no quiero y punto, debería ser suficiente. Igual que cuando voy a la discoteca y hay un chico tirándome la caña, debería bastar con decirle no quiero porque no me gustas o porque no quiero y no tener que decir no porque tengo novio. No quiero. Es así de fácil y no quiero estar obligada. Si estamos obligadas, que nos lo digan, que nos lo pongan en una ley claramente, que nos lo digan, estáis obligadas a esto y ya actuaremos nosotras en consecuencia. Nosotros estuvimos ahora en septiembre en Dinamarca y en Dinamarca hay leyes específicamente que persiguen a los profesionales que anteponen la salud del feto a las decisiones de la madre. Tú puedes perseguir legalmente a cualquier profesional que priorice el feto a la madre. También preguntamos cómo solucionaban aquellos casos con patología de mujeres que se niegan a intervención. Y aquí sí que está la auténtica noción de derecho, y no de derechos a las personas, sino de obligación del Estado. El Estado está obligado a enviar a comadronas allí donde esté a la mujer, aunque no quiera a la mujer que intervengan, solo para estar allí si finalmente quiere que intervengan. Han tenido partos en barcos con una mujer con preeclampsia que no tiene el hospital y le mandan comadronas que se quedan en la puerta del barco por si pasa algo y esa mujer pare como le da la gana. Entonces, ¿qué necesitamos en este país para llegar a esto? Para decir, vale, esta no es mi opción, pero voy a hacer todo lo posible para que tu opción se desarrolle de forma segura. ¿Cómo relativizamos riesgos? El otro día estaba con una gine y me preguntaba ¿por qué hay mujeres que con 2 cesáreas previas eligen un parto vaginal? No lo entiendo. Primero de todo, tú tienes que entenderlo. Segundo de todo, igual que mujeres que eligen una cesárea, yo tampoco lo entiendo, pero es que no es mi problema, no me tiene que dar esa información, no es mi problema. Entonces, claro, esta mujer me decía, es que es verdad que el riesgo es muy pequeño, pero bueno, está ahí. Y digo, ya, pero es que cuando un hospital propone una inducción, yo he visto los consentimientos informados de San Juan y el Trini porque están públicos y ponen que una inducción no tiene más riesgo de sufrimiento fetal que una no inducción. Esto lo ponen en el consentimiento informado. Esto es un consentimiento desinformado. En cambio, las que parimos en casa tenemos que firmar un consentimiento de varias páginas que te hablan hasta de embolia de líquido amniótico. O sea, que lo firmas así, en plan, no quiero leer porque ¿cómo relativizamos esos riesgos? Y al final es un tema de con qué riesgos nos sentimos cómodos y con qué riesgos no. Porque a lo mejor yo creo que en general nos sentimos más cómodas con los riesgos de intervenir, porque tenemos una sensación de falsa, creo, de control, que con los riesgos de no intervenir. Nos sentimos más cómodas haciendo que esperando. Pero es que no hay nada que entender. Una mujer no quiere y la acompañamos lo mejor que podamos para que llegue a buen puerto de todo aquello, porque todos queremos un final feliz. Y creo que aquí en España hay un componente a menudo de castigo, ¿no? A las mujeres. No sé, yo obviamente no estoy a favor de las cesáreas programadas, pero si una mujer va a cesárea programada y le pasa una hemorragia, no digo, mira, ves, por haber elegido cesárea programada. Joder, pienso, qué putada, pobre chica. En cambio, a veces es como nos alegramos, esto creo que también lo vivimos las que hemos querido tener un parto fisiológico. En el primer parto de mi hija, que era un parto hospitalario, no logré un parto fisiológico por el bullying del hospital, pero luego la gente era como, ves, ¿no? Como se alegran de que no te haya ido bien, se alegran de que no lo hayas logrado y tenemos que empezar a poner toda la carne en el asador para que las mujeres logren lo que desean y que estemos ahí para acompañarnos y alegrarnos por ellas. Yo creo también que tenemos, paradójicamente, nuestro paradigma de atención es súper misógino, patriarcal, sin perspectiva absolutamente de género. O sea, la obstetricia no tiene perspectiva de género. Esto tenemos que tener todas muy claro. Es un modelo biomédico, biomecánico, que nos ve como
seres que somos incubadoras de criaturas que deben nacer vivas. Básicamente, bueno, esta es una opinión, ¿no? Entonces, creo que como herramienta que tendríamos a nuestro favor para poder cambiar algo sería instruirnos más, porque creo que hay una gran ignorancia de los procesos de embarazo, parto y posparto. O sea, no sabemos, en realidad estamos empezando a conocer todo el tema neurohormonal, ¿no? Cómo influye lo que sentimos, lo que pensamos. ¿Esto funciona? Lo que pensamos en el momento del parto y en el momento de la gestación, cómo todo este cúmulo que yo estoy viviendo ahora de mis hormonas va a afectar, ¿no? Como afectó a Clementino, yo estoy convencida, segurísima, ¿no? De que para que se le parara el parto. O sea, esa incomprensión de los procesos hace que ahora mismo seamos yo me considero menos quizá, ignorantes realmente en obstetricia. Y tendríamos que empezar por ahí, por retomar, aprender realmente lo que es una mujer cuando gesta, cuando pare, cuando es puérpera, cuando alleta, cuando tiene su sexualidad plena, etcétera, etcétera. Retomar un poco la perspectiva de género en obstetricia y en ginecología. Bien, bueno, en primer lugar, las gracias por la charla y el agradecimiento por compartir una situación tan difícil, entiendo. A mí ¿verdad? Y luego, bueno, yo no tengo vinculación con el mundo de la comadrona ni demás, simplemente, bueno, estoy embarazada y me estoy informando y creo que es un proceso bastante bestia, ¿no? Porque en principio nuestra confianza era el sistema y a medida que vas, ¿no? Alguna charla, a mí bueno, es mi experiencia, ¿eh? Las sensaciones un poco, y basándome en la lógica constante de cuestiones como por ejemplo lo que
pierdes esa confianza porque se pierde y en el camino al hospital estás pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué me pasará? Te recibo una persona que diga, te entiendo, sé que no es lo que querías, pero vamos a intentar reorientarlo y que dentro de todo tengas tu parto lo más respetado posible y de la mejor manera, ¿no? Que es lo que me ocurre aquí. Entonces, bueno, perdona de parte de todas las matronas que no estuvieron ese día en el hospital y que igual que eso, que fue la primera casa que tuviste que volver, que encima fuiste a la planta, que también podríamos haber estado contigo en ese momento, no sé, haberte dado la opción de volverte a ir al silencio, a la oscuridad. Y bueno, que como quería aprovechar que hay más matronas aquí, más mamás, que no nos tenemos que olvidar, y sobre todo nosotras como matronas jóvenes lo intentamos tener presente cada día, que tenemos que ser el otro brazo de la madre en el parto, que tiene un poco más de información acerca de las guías clínicas, de cómo va un parto normal, no para usarlo en tu contra, sino al revés, para protegerte y en cualquier momento darte la recomendación para que tú puedas tomar la decisión, porque al final creo que, por ejemplo, no sé, estaba pensando, ¿no? Una cesárea con anestesia general, que nos ha sorprendido a todos mucho. Pues en los poquitos casos en los que en mi hospital hay un parto con anestesia general, a lo mejor hubiéramos intentado que Luis hubiera estado allí y que Valentina hubiera estado contra tu pecho y cuando te hubieras despertado a haberte enseñado a Valentina y haberte dicho, mira, tú no estabas despierta, pero ella ha estado contigo, ¿no? En el momento de nacer, que dentro de lo feo que puede llegar a ser un parto, porque entre el blanco y el negro hay muchos tonos de gris, intentemos pues dar ese punto positivo para que no te quede un recuerdo basado en una pesadilla, sino en, ¿no?, un parto que no fue como yo pensaba que fuera. Bueno, era solo compartir esta reflexión. Vengo de una comunidad en la que quizás la percepción de que el parto en casa es algo normalizado y demás es absolutamente lo contrario. Conozco también la situación a nosotros de Peñaperro para abajo, alrededor de Peñaperro. No es tampoco esa situación, o sea, faltan matronas de asistencia de parto domiciliario. Es muy difícil declararse como madre que ha perdido en casa a alguien que estamos en otra realidad y en otra realidad, pero os digo, de la que yo vengo, está perseguido. La veda se ha abierto hace mucho más tiempo y no sientas responsable en ningún caso por eso, porque el presidente de la SEO, cuando falleció un bebé en un hospital justo donde era jefe de servicio de ginecología, puso el acento y el dedo acusador en la madre que había intentado parir en casa, que si fuera por él prohibiría, porque por él no podía ser, si no estaría prohibido. Entonces, creo que sí que hay mucho, me planteo mucho de cuánto de doble, peor resultado, de doble victimización hay en el hecho de que y agradezco también infinitamente vienen de otra comunidad el hecho de que el Instituto de la Mujer esté apoyando esta charla, ¿no? Creo que en otras comunidades todavía es impensable, pero bueno, ustedes también hay infinitas gracias también. Que me explique. Bueno, nos toca cerrar la tarde, la sesión. Yo ahora os pasaré por si queréis decir alguna cosa, pero bueno, gracias a todos los que estáis aquí. Es un paso importante, yo creo que lo que se ha dado hoy. También decir que los que estamos aquí tenemos como muchas cosas en común, pero también hay que salir a explicar a la gente que no tiene tantas cosas en común para que se sepa eso y para que entre todos intentemos cambiar un poco las sensibilidades, ¿no? Potenciar y promover el derecho, que se ejerza el derecho realmente de la decisión, ¿no? Que si no entramos en la incongruencia de que todos tenemos derecho a decidir, pero menos cuando estás embarazada, ¿no? Y esto no puede ser. Y esto habría que trabajarlo también, buscando la conciliación, evitando enfrentamientos, buscando los puntos en común y a partir de ahí trabajar.
yo sin más, yo no quiero acabar sin daros otra vez las gracias, mil gracias por estar aquí. Habéis hecho una gran labor muy intensa en poquito rato, solo con el hecho de venir aquí, que es muy poquito, quizá con todo lo que habéis pasado, ¿no? Y os paso y vosotras os despedís. Bueno, pues nada, muchas gracias. Cerramos aquí y nos veremos.